leíamos esta comunicación que ha dado a conocer el INEGI de que irá a controversia constitucional, irá a la Suprema Corte, pues para pelear este recorte de recursos que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador. Decíamos, vamos a ver cómo están los organismos autónomos. El INEGI va a controversia constitucional contra el gobierno. El INAI, pues está bajo fuego del presidente López Obrador, ahora por el tema de Odebrecht. Han tomado la decisión de no confrontarse públicamente con el gobierno, pero están en situación de conflicto. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo decíamos, pues parece que simplemente es cuestión de tiempo para que se extinga. No sabemos si se extinga porque se decrete su desaparición o porque se le quiten todos los recursos o porque se le coloquen una serie de personas ahí que lo vayan debilitando. No le gusta a este gobierno la reforma educativa, no le gusta el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. A la Comisión Reguladora de Energía, en los hechos, pues después de acusarla de ser una entidad creada para robar, para delinquir, lo vimos con la comparecencia anoche de la mitad de los candidatos a ocupar posiciones ahí de comisionados. Están mandando gente que al parecer no tienen la menor idea, es decir, van a mandar personas. Va a continuar la Comisión Reguladora de Energía, pero pues con personas que estarán totalmente al servicio del presidente López Obrador, personas que ni siquiera se han preocupado por cubrir las apariencias de que saben algo de energía. Por el estilo está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la renuncia anunciada de su presidente, y bueno, pues quedaría el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también al parecer bajo fuego en la mira de este gobierno. Se acabó la era, o estaría pues al parecer estaría en marcha toda una acción para acabar con los organismos autónomos, con todos, Roberto Gil. Es una lucha, vamos a ver qué sale, cuál es el resultado de esta defensa, como la que está haciendo el INEGI, como la que están haciendo algunas personas en el INAI, pero la ofensiva es tremenda. Roberto Gil, buenos días. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Muerte, captura o colonización son los tres destinos que parece tendrán los órganos autónomos y reguladores. ¿Va de nuevo muerte? Muerte, captura o colonización, o los desaparecen o se apropian de ellos o lo colonizan con nombramientos a modo. Vimos ayer una muy lamentable comparecencia de pretendientes aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía, gente sin experiencia, sin intención de dar una vocación al mercado de los energéticos, sin idea de cuál es el mandato mínimo de la comisión a la que pretenden llegar. El presidente Ciro le ha declarado la guerra a los órganos autónomos y a los reguladores. Prácticamente les ha dicho que son enemigos del pueblo, no le gustan, les reduce el presupuesto, los cuestiona públicamente, amaga con desaparecerlos, descalifica sus decisiones cuando no hacen lo que él cree que es ético, más allá de lo que es su responsabilidad legal. El presidente cree que esas instituciones son estorbos, que consumen muchos recursos públicos, que solo protegen, como dijo hoy, intereses de minorías rapaces. No podemos negar que muchas de estas instituciones están lejos de la realidad de las personas. El ciudadano no las ve y no las escucha cotidianamente, no interactúa frecuentemente con muchas de ellas, pero tienen una función esencial para la democracia y para la economía. Su razón de ser es que ciertas funciones relevantes no queden atrapadas en el conflicto de interés de los gobiernos, de los partidos y de los políticos, que ciertas decisiones no las utilice el gobierno o su partido en beneficio propio. El INE, por ejemplo, nació para que el PRI no se robara las elecciones, para que no votaran los muertos, para que los votos contaran y se contaran por los ciudadanos y no por empleados de la Secretaría de Gobernación. El Banco de México se inventó para que el gobierno no imprimiera dinero y se produjeran esas crisis sexenales que tanta miseria trajeron a México. La Auditoría Superior para revisar el uso de los dineros públicos, el INAI, el órgano de transparencia, para que los ciudadanos no dependiéramos de la buena voluntad del gobierno, para conocer cómo deciden, qué deciden, cómo deciden y sobre todo en qué gastan nuestros impuestos. El INEGI es una contribución política para que la sociedad tenga buena información sobre lo que somos,
sobre lo que nos importa, sobre el comportamiento de nuestra economía. El numeroso grupo de órganos autónomos y reguladores son la consecuencia de entender que la realidad, la tecnología, evoluciona rápidamente y que ciertas decisiones no deben tomarse con criterios políticos, sino técnicos. Hicimos órganos reguladores para que el gobierno en turno no decidiera cuántas empresas compiten en los mercados y para evitar que se conformen monopolios. Hicimos órganos ajenos a la coyuntura de los favores, precisamente para que el gobierno no entregara, por ejemplo, las concesiones de radio y televisión a sus amigos. Hicimos órganos para evitar que cada régimen sexenal enriquezca a sus cuates con los yacimientos de petróleo, gas o con los negocios de Pemex. Los órganos reguladores son una decisión democrática para sustituir el presidencialismo por gobiernos acotados, responsables, con límites que no echen a perder la economía. Tiene razón el presidente, este tipo de instituciones son estorbos. Sí, su función es estorbar el capricho y la ocurrencia presidencial, porque si algo ha aprendido este país es que los presidentes ensoberbecidos quiebran a los países. Si no, pregúntenle a López Portillo o a Echeverría. El problema, Ciro, es que a estas instituciones están como el coronel de García Márquez. No tienen quien les escriba o quien las defienda, porque están lejos de los ciudadanos. Están detrás de las cortinas de un Estado enorme, burocrático, ciertamente con muchas ineficiencias, que responde lento a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Pero por eso resulta fácil mandarlas al diablo o al patibulario de la condena pública. Por eso es fácil ponerlas en la picota de la autoridad, bajo la sospecha de la corrupción o de los privilegios, como ejemplos de esa entelequia del neoliberalismo. El problema, Ciro, Manuel, es que sin esas instituciones que cuidan la técnica, la imparcialidad y la razón frente a la ineptitud, la negligencia o la mala fe, caminamos lentamente a la restauración del presidencialismo, al régimen de un solo hombre, de una sola voz, de un solo partido. Ese régimen que inventó el PRI y que, por desgracia, parece que quieren restaurar con fervor los de Morena. No tienen quien... A ver, dos ideas. Uno, la estrategia del presidente López Obrador parece ser, según dice Roberto Gil, con estos organismos, el INEGI, el INAI, el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Has agregado ahí que miedo al Banco de México y a la Auditoría Superior de la Federación. La estrategia parece ser muerte, captura o colonización. O los aniquilamos, o los tomamos, o les vamos colocando personas para que en un lapso no muy largo pues estén colonizados por la Cuarta Transformación. Eso por un lado. Y por el otro dices, no hay quien los defienda. Pues se empiezan a defender como pueden. Vemos esta acción de esta mañana del INEGI, de ir a buscar en la Suprema Corte de Justicia pues un recurso para que no les estén quitando así los dineros. Una Suprema Corte de Justicia que no sé si pronto habrá que incluirla en esta lista de capturas o colonizaciones, Roberto. Y sí, en efecto, los demócratas, quienes creemos en el gobierno limitado, en el gobierno dividido, en el gobierno con equilibrios, debemos defender entusiastamente estos pequeños esfuerzos que están haciendo algunas instituciones autónomas por defender su razón de ser, su estatuto constitucional, su marco de autonomía y sobre todo las condiciones mínimas para llevar a cabo la tarea que se les ha encomendado. Los demócratas deben tener una defensa explícita, entusiasta, ferviente de estos órganos que tienen una razón de ser en democracia y para nuestra economía. No es una cuestión menor, son instituciones cruciales por una simple y sencilla razón, Ciro. Le quitan al presidente, a su gobierno, decisiones que no deben de tomarse con criterios políticos, sino bajo la razón de la técnica y de sus instrumentos. Una batalla fundamental esta, para el futuro de, pues al menos del México, de equilibrios que ahí con muchas dificultades estaba construyendo. Sin duda, sí. Bueno, gracias Roberto. Gracias Roberto. Un abrazo. Gracias Roberto. Buen día.